Miles de israelíes están saliendo a las calles hoy evocando un nombre muy concreto, el del primer ministro Benjamin Netanyahu. Jerusalén es uno de los epicentros porque estos ciudadanos buscan dejarle claro frente a su oficina, su residencia y otros edificios de gobierno que su gestión no puede priorizar solo su supervivencia política. Netanyahu está intentando echar a Ronan Bar, el jefe de la inteligencia interna Shin Bet. Ningún premier israelí había buscado despedirlo y algunos manifestantes nos han expresado que deshacerse de quienes no opinan como él es lo que viene haciendo. Temen que esta coalición con ministros a favor de atacar y ocupar Gaza también abandone a los 59 rehenes restantes. Denuncian que la violencia y reactivación de los ataques pone en peligro a los secuestrados y solo pretende ganar el apoyo de sus socios ultranacionalistas. Lo ejemplifican con el regreso al gobierno del colono radical Itamar Ben-Gvir, quien ayer fue reinstaurado como ministro de Seguridad pese a las reservas planteadas por la fiscal general. También con la urgencia de Netanyahu de asegurarse la aprobación de los presupuestos antes de fin de mes para evitar la disolución de su coalición. O sea que es político, amigos, no tiene nada que ver ni con los rehenes, no tiene nada que ver con la paz, no tiene nada que ver con nada, sino que es político, ¿no? Bueno, creo que tuvimos una gran llamada, duró casi 2 horas, dijo Trump acerca de la llamada que tuvo con el señor Putin, amigos, y vamos a estar leyendo un poco de eso. En Popurrí, el lanzamiento a primera hora de la noche, de que se incluyó 2.182 documentos de PDF que suman 63.400 páginas. Ya están en el archivo de los sitios web de los archivos nacionales, que estos son los archivos de JFK, amigos, que lo vamos a estar leyendo, porque alguna cosa interesante sí tiene. En salud, Bill Gates está presionando personalmente a funcionarios de la administración Trump para que sigan financiando programas de salud en todo el mundo, desde la vacunación infantil hasta el tratamiento VIH, porque por supuesto ahí tiene sus fichas puestas. Para el final, noticias por pum pum, y muchas más noticias que importan, y algunas que no tanto, en este episodio 75 de la temporada 7 de la radio del fin del mundo. Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos. То как родного брата. Russia's Vladimir Putin sought to shape the Path towards the next. Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero, en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo. Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí, un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 19 de marzo del 2025, donde se liberaron los archivos de JFK, amigos. Dijo que iba a decir toda la verdad, se va a mostrar todo lo que tenemos oculto. Bueno, ni tanto, ¿no? Es lo que está diciendo mucha gente, entonces, que está comentando esto, que lo estuvieron analizando. Algunas cosas sí han salido, amigos, y lo vamos a estar leyendo, porque no lo trae ni el Mail Online, ni tampoco lo trae entonces acá los otros artículos que trajimos al respecto. No mencionan nada de lo otro que les voy a traer. Dicen acá entonces, esto sale el Daily Mail y dice que 63.400 páginas de archivos sobre el asesinato de JFK ordenados por Trump se fueron liberados. Entre los datos más impactantes está que la CIA vigilaba a Lee Harvey Oswald en México en 1963 visitando embajadas cubanas y soviéticas, pero no encontró evidencia de conspiración extranjera. Bueno, en ese aspecto, ¿no? El FBI falló en actuar tras un aviso de amenaza el 17 de noviembre de 1963. Según un memo, la fuente dice que un grupo planteaba matarlo en Dallas. Otro documento revela que Jack Ruby, quien mató a Oswald, tenía al menos 9 contactos con la mafia de Nueva Orleans, contradiciendo la versión oficial de que actuó solo. Otras de estas cosas, amigos, que están ahí pendientes, y no se reveló demasiado. La autopsia de JFK mostró 2 disparos en la cabeza, pero las discrepancias en las trayectorias alimentan dudas. El servicio secreto admitió faltas graves en la seguridad, como no revisar edificios en la ruta. Trump dijo: el pueblo merece saber, pero su equipo de seguridad quedó atónito por la magnitud. Aún hay 3.000 documentos retenidos y 2.400 nuevos hallados por el FBI en febrero. Historiadores dicen que no cambia la narrativa de Oswald como lobo solitario, pero las inconsistencias revivan teorías, amigos, y dentro de las teorías que ha revivado y las cosas entonces que están saliendo, otras cosas que están saliendo, porque esto se repite entonces en los diarios norteamericanos, pero no se va tan al fondo entonces como han ido algunos usuarios de X, que nosotros estuvimos recogiendo también información.
La gente ahora investiga por sí misma. Esto decía en algún momento, y tiene razón el señor Elon Musk, decía, ustedes son la prensa, y es efectivamente así lo que está sucediendo. Ya la gente no se informa más directamente por los canales de información, como está sucediendo acá, por ejemplo, sino que lo complementamos con otras investigaciones que hacen usuarios, por ejemplo, en las redes, y en este caso en la red de X. Y bueno, acá entonces estaban saliendo algunos resúmenes acerca de gente que dentro de los archivos que se revelaron también había se había hecho una investigación acerca de distintos personajes. Esto te lo estoy hablando a lo largo de varios años, ¿no? O sea que son muchísimos los documentos, pero se destacan dos personajes. Uno es James Jesús Angleton. Es un señor entonces que trabajaba para la CIA y que también entonces tenía una línea directa con el Mossad. Esto está saliendo como información también ahora y está llamando la atención. Un memo de 1963 dice que Angleton manejaba intercambios sobre Dimona, el reactor nuclear israelí, protegiendo su secreto. En 1996 bloqueó un informe que confirmaba capacidad nuclear de Israel, marcándolo como no verificado. O sea que estaba protegiendo el programa nuclear iraní, ¿verdad? Israelí en este caso. No el iraní, que es el que estamos acostumbrados a hablar, que ese sí todavía no está verificado, ¿verdad? Pero este entonces tenía todos los agentes ahí adentro trabajando para ellos, la gente de Israel, es lo que está diciendo, lo que está saliendo ahora. Esto estaba clasificado porque ocultaba al Congreso y a Kennedy el arsenal judío, estimado en 4 gibas para 1967. Un cable de 1962 detalla reuniones en Tel Aviv con Mer Amit del Mossad y todo esto entonces ya les digo que está saliendo de las investigaciones que hacen otros usuarios y corroborados con estas inteligencias artificiales ahora, que es la que hacen todo el trabajo, ¿verdad? Así que esta gente entonces parece que había estado trabajando a las espaldas del señor JFK. Este señor podría haber estado bastante implicado, y luego sale también acerca de un señor que se llama Homero Echeverría, que había estado también en estos papeles que se revelan ahora. Y este señor, que era un exiliado cubano y traficante de armas, aparece en los documentos de JFK de ayer, entonces, que es nacido en La Habana en 29, murió en Miami en el 87. Pero en un momento entonces parece que dentro de los documentos estos decía que el señor Echeverría, según una persona que lo escucha, dijo que estaban listos entonces, este era un vendedor de armas, y que tenía dentro de los planes, como era muy anticastrista, de matar al señor JFK. Y dice que el agente Thomas Kelly lo interrogó tras un chivatazo del informante Thomas Mosley. Un contacto de Mosley reportó que Echeverría dijo: tenemos mucho dinero ahora, nuestros nuevos backers son judíos y que cerraremos el trato cuando nos encarguemos de Kennedy. O sea que dijo que ellos se encarguen de Kennedy. Y son los datos entonces que están saliendo ahora, que están dando más que hablar. O sea, no es esto lo que se habla simplemente en la prensa, sino que da más que hablar en las redes, porque la gente estaba esperando que se liberara alguna información relevante, pero se reveló muy poca cosa, y dentro de las pocas cosas que se revelaron fueron estas cosas entonces que estamos llamando la atención, que es esta conexión entonces que obviamente existía con ciertos intereses que no les interesaba a la gente de Estados Unidos, que tampoco le interesaba al señor entonces JFK, que al final termina siendo muerto, amigos. Como quién fue que lo mató, parece entonces que fue una conexión entonces entre toda esta gente, y si a medida que se vaya revelando informes, veremos que son estos 3.000 papeles que todavía faltan. Veremos también que son estos 2.400 nuevos archivos que se encontraron. ¿Será que se seguirá revelando cosas? En este caso lo que se revela, como ya les digo, es poco y nada, pero sí ya está tirando entonces un poco de mostrando cómo era la cosa, porque estos elementos habían sido eliminados de previos cuando liberaron los documentos. Esto estaba todo redactado, o sea, todo tapado, no habían podido leer, así que ahora está saliendo. También se había pedido en algún momento que se cuidara entonces la integridad de algún país de Medio Oriente, amigos, ahí dentro de lo que eran las filtraciones, todo esto que está saliendo. Y bueno, veremos cómo avanza, pero parece que todavía hay mucho por saberse y todavía no hay nada dicho, amigos. Esto del asesino solitario es simplemente, bueno, cierra redondo entonces con lo que la gente esta quisiera que cerrara, ¿verdad? Bueno, ahí estaba, amigos. Otra cosa muy importante entonces es acerca de esta operación psicológica y operación en todo sentido que fue el COVID-19 y todos los años que vivimos el COVID-19. Ahora estamos hablando de los 5 años del COVID-19 y la gente ahora está haciendo artículos, amigos. ¿Y qué dicen los artículos?
Dicen, nos equivocamos. ¿Se acuerdan que en algún momento también estaban diciendo, y esto salía en la prensa, decía, los teóricos de la conspiración tienen sangre en sus manos porque sabían que mal hacían todo esto y no lo decían? No lo decíamos, lo recontragritábamos al que quisiera escuchar, y bueno, alguna gente escuchó y alguna gente no escuchó, pero ahora está saliendo, entonces todavía no sabemos la verdad del COVID. Esto está siendo admitido, lo trae acá en New York Post, que sale un artículo, dice New York Times, entonces el artículo de New York Post dice que New York Times entonces está admitiendo que se mintió al público durante 5 años, y acá entonces en el artículo del New York Post, entonces del New York Times, perdón, que lo leí íntegro entonces para traérselo a ustedes. Efectivamente se revelan varias cosas, y dentro de estas cosas, amigos, se revela que había gente trabajando y que sigue trabajando dentro de la Organización Mundial de la Salud, como es un señor que se llama Ferrer, que estuvieron todos metidos en mentirle al público e incluso en engañar a los periodistas, como estaba saliendo en el artículo. Todavía no sabemos la verdad sobre el COVID. Esto lo escribe entonces una muchacha que es profesora entonces allá en Estados Unidos. Escribió que 5 años tras el COVID el origen sigue incierto. Compara al mercado de Wuhan con el laboratorio local, no sabemos cuál fue la fuente, dice, cita la carta del Lancet del 2020 que es firmada por Peter Daszak, que negó la teoría del laboratorio. Lo que en realidad, esto es un resumen lo que estoy leyendo, ¿verdad? Pero todo lo que dice esto es que fue todo realmente una conspiración, amigos. Esto se cubrió información, y dentro de esta gente que estuvo para encubrir la información estuvieron los científicos más respetados, las revistas más respetadas, las organizaciones más respetadas. Y por eso les decimos, estos primero se crean loas, se suben allá arriba, después hay que hacer lo que ellos dicen, y a pesar de que no era tan así, entonces, porque el Lancet, firmada por Peter Daszak, entonces, que la teoría del Lancet entonces era tratar como la fuga del laboratorio como que fuera una teoría de la conspiración, y que la cosa más normal entonces es esto que había salido de un mercado húmedo de Wuhan, una cosa que nos estuvimos riendo todo durante... Bueno, desde que lo sacaron, ¿no? O sea que entonces no era un pangolín, después era un murciélago, después era esto, después era lo otro. Por supuesto que era darle vueltas una cosa que no tenía ningún tipo de sentido, amigos. Pero bueno, para marear más la perdiz, y dijeron cualquier cosa y nosotros nos reíamos de todo eso. Ahora entonces está saliendo efectivamente que mintieron sabiendo que lo ocultaba entonces, y esta gente estaba dentro de la gente que estaba, era el señor de Peter Daszak, que es entonces el director... Para que lo tengo por ahí, entonces el director de una empresa muy importante que es una ONG aparte, que está llevando todo esto, que llevaba todo esto de cómo se tenía que llevar las inoculaciones, ¿verdad? Fue un esfuerzo para silenciar dudas, afirma, señalando su conflicto para financiar estudios de Wuhan con fondos de Estados Unidos. Estaba metido, es el Health Alliance. Hell Alliance era el tipo el Daszak entonces, que estaba metido también. El señor Ferrer, que ahora trabaja entonces en la Organización Mundial de la Salud, está como director de la Organización Mundial de la Salud. También había ocultado información, amigos, y todo este informe entonces es lo que está revelando. Ahora lo que yo me pregunto es qué es lo que va a pasar en todo el mundo con esta información. ¿Se van a hacer ecos los informativos? ¿Van a traer toda esa información? No traen nada, amigos. O sea, si no soy yo entonces acá en una radio perdida en la inmensidad del espacio trayendo esta información, es muy poco lo que se informa acerca de esto, y todas estas cosas que van con la teoría oficial que prácticamente que se ignoran, pero no se van a ignorar entonces allá en Uruguay, amigos. Y esto le vamos a hacer llegar las felicitaciones al señor Salle Lorier, entonces, que está sacando, que crea una comisión preinvestigadora para analizar la gestión de la pandemia. Esto es con su hija, entonces, solicitada por la diputada Nicole Salles. Tiene la finalidad de investigar las decisiones adoptadas por el gobierno durante la emergencia sanitaria y sus efectos en la población. Pero me aplaudo de pie, amigos, porque si hay algo que está mal hecho, bueno, que se revise, ¿verdad? No tendría que ser solo con esto, tendría que ser con todo. Pero entonces están empujando esto, que es una de las cosas más importantes, quizás porque fue una operación psicológica de la cual hay que darle un cachetazo a la gente para que se despierte. Tiene que ser golpeada con la realidad para que se despierte, porque todavía muchos siguen sin querer abrir los ojos a toda esta cosa que es tan obvia, pero como están tan engañados, y es peor entonces sentirse engañado que aceptar la realidad, ¿no? La diputada Nicole Salles, de Identidad Soberana, solicitó la creación de una comisión investigadora parlamentaria para analizar en profundidad la gestión de la pandemia del COVID-19 en Uruguay, tras el planteo del presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir. Dispuso este martes 18 la creación de una comisión preinvestigadora
Así que bueno, esto va a avanzar allá en Uruguay, veremos cómo sale. En este escrito, Salle manifiesta que el contexto que motiva su solicitud se enmarca en una serie de factores de carácter tanto nacional como internacional que han puesto en tela de juicio la transparencia y la rigurosidad con la que se adoptaron medidas similares en el marco de la pandemia. La solicitante plantea que se han identificado serias preocupaciones a relación con la autorización del uso acelerado de inóculos, los contratos firmados con laboratorios internacionales, la falta de acceso a la información pública sobre su contenido y efectividad, y los efectos adversos reportados sin la debida atención de las autoridades competentes. Y más abajo habla acerca del exceso de mortalidad. Todas las cosas que estamos trayendo acá en la radio El Fin del Mundo. Y bueno, y todos los programas alternativos que están en la web, amigos, hablando de esto. O sea, que no son los que se chupan el dedo, sino que están leyendo las noticias y sabiendo lo que están pasando, ¿no? No somos entonces la gente que está repitiendo y repitiendo como hacen entonces los medios de prensa, que se quieren morir con todo esto, porque esta comisión debería llegar también a accionar quiénes fueron los que estuvieron empujando todos estos medios de prensa a través de la pandemia. Estábamos hablando acerca de que esto sí era obligatorio o no era obligatorio en un momento cuando estaba en mi visita allá en Uruguay. Y decían, bueno, no es obligatorio, esto nunca te lo obligaron a hacerlo. Bueno, puede ser que no sea obligatorio, pero te crean una situación psicológica tal que se hace obligatorio. Moralmente lo sentís como obligatorio a partir de esta campaña de propaganda que llevaron adelante, amigos, dentro de los cuales hacían, entonces te informaban todos los días acerca de los muertos del coronavirus y los casos incluso en el que fallecían venía con un balazo en la cabeza y decía murió con coronavirus. Entonces, ¿no te lleva a sospechar un poquito todas esas cosas? No me lleva a sospechar nada. Bueno, yo sí me lleva a sospechar y veo que están empujando todo esto. Otra de las cosas que ya lo habíamos comentado en su momento cuando había salido, ¿no? Que la gripe había desaparecido. Bueno, si desapareció la gripe, entonces desaparece la gripe. Ya no hay ningún caso más de gripe. Y el COVID se parece a la gripe, sí, así igualito a la gripe. ¿Son todos casos de COVID o es gripe también? Bueno, no importa, ¿no? Otra de las cosas que se estaban preguntando y nadie se pregunta nada, amigos, y ahora se están preguntando acá en Uruguay, el señor Salle y su hija, y bueno, nosotros aplaudimos esa propuesta y la aplaudimos en todos lugares del mundo, porque esto me parece que con este avance que va a tener, bueno, que la gente se está despertando lo que está sucediendo en distintos países, que sube la ultraderecha y los conspiranoicos, entonces parece que esto se podría hacer una revisión y que todos lleguemos a la verdad, que la verdad nos hará libre, decían, y veremos, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, pasando de un tema al otro, amigos, porque ahora estamos saltando entonces acerca de las cosas más importantes que han estado sucediendo y que van a suceder en todos estos días, y también vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando con Hungría, entonces, porque la gente de Orbán, el señor Orbán, está prohibiendo las marchas del orgullo y la propaganda LGBTQ+, amigos, y están todos poniendo el grito en el cielo entonces por estas marchas que hacen del LGBTQ. Una cosa que también el señor Bolsonaro se había quejado en su momento con un video, amigos, que era explícito, era un video explícito entonces de lo que se veía en todas estas marchas, que se vuelve un tanto degeneradas, y mucha gente entonces pone el grito en el cielo por eso, degeneradas, porque bueno, obviamente no podés estar con niños en estas situaciones porque pueden ver cualquier cosa. Entonces parece que es esto entonces lo que está haciendo este señor, que quiere entonces prohibir estas marchas con multas de hasta 500.000 euros. El decreto firmado por Orbán dice: protegeremos a los niños de ideologías dañinas. Esto ocurre tras un auge del partido rival Tsiza, liderado por Peter Magyar, que subió al 32% en las encuestas frente al 41% de Fidesz. Todo político cita a Magyar: Orbán usa esto para apaciguar a los extremistas. La medida revive leyes del 2021 que ya limitaban contenido LGBTQ+ en las escuelas, ahora extendidos a eventos públicos que promueven desviaciones. La UE amenazó con sanciones. Es un ataque a los derechos fundamentales, dijo un portavoz en Bruselas. En 2024 Hungría ya perdió 20.000 millones de euros de fondos por violaciones similares. Que bueno, porque no le gusta a los húngaros parece, y lo quieren empujar, y eso es estar dentro de la Unión Europea, amigos. 20.000 millones de dólares entonces perdió por no entrar con todas estas cosas. Y bueno, es la presión económica, la misma presión económica le hacía entonces para posicionarse lejos de la gente de Rusia, porque son todos enemigos, son todos muy malos. Bueno, el señor Putin estaba haciendo unas medidas similares allá en Rusia a la que está haciendo acá el señor Orbán. Parece entonces que ven que hay un ataque a la niñez con todas estas cosas LGBTQ+ y todo lo demás. Y nosotros también lo vemos, amigos. O sea, anda una librería. Yo fui a una librería de estas de niños, entonces no era de niños, era una librería en general, ¿no? Pero tenía la parte de niños. Y era todo en esa dirección, amigos. Y esto no te estoy hablando de los países más progres del mundo. Estoy hablando de una papelería lo más común y corriente allá en Uruguay.
Y bueno, y es la normalización de todo esto. ¿Y por qué? ¿Por qué, amigos? Porque por supuesto después en la escuela le van a ofrecer que si no quiere ser varoncito puede ser nenita y después se lo venden a los 12 años, lo mandan como ya lo hemos leído, ¿no? Este es el camino más normal que han recorrido muchos de estos niños que después quieren transicionar a otro sexo, y esto es que se sienten distintos, entonces van al doctor, le dicen al doctor y solo con una consulta ya le dicen empezar a transicionar y les empiezan a dar hormonas. Después, como siempre hemos leído, después las operaciones comienzan a arrepentirse, les arruinan la vida y esto está sucediendo a menudo, amigos. Y por eso lo traemos entonces en la radio del fin del mundo, porque también es parte de la sociedad y cosas que nos interesan, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, otra de las cosas que está pasando, amigos, es que se asumió el gobierno alemán. Están prohibiendo el uso, el trabajar con la ultraderecha, que ya lo estuvimos leyendo también. Le crearon un muro de contención porque no quieren trabajar con la ultraderecha. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, el Parlamento alemán? Bueno, parece que hacemos todo lo contrario a lo que prometimos, ¿no? El Parlamento alemán aprobó un paquete de gasto de 49.000 millones de euros para 2026, rompiendo con años de austeridad. Incluye 22.000 millones para subsidios climáticos y 10.000 millones para defensa, tras presiones de la guerra en Ucrania. La canciller, en una versión, dice, bueno, pero esto estaban también metidos los verdes, amigos, porque lo tengo en una noticia más abajo, entonces, que está muy metido entonces todo el tema de los verdes. Y la señora Baerbock, entonces también vamos a recordar que toda esta gente de los verdes son los que han apoyado, los que más han apoyado entonces todo esto de la guerra en Ucrania, y es una cosa medio extraña, porque si supuestamente se interesan y les interesa y cuidan del medio ambiente, ¿cómo vas a estar apoyando una guerra tirando bombas para todos lados? Leíamos el capítulo anterior que estaban contaminando ahora con distintos químicos, el agua estaba toda contaminada y que esto se iba a extender gracias a los ataques de Ucrania contra las presas, entonces, para provocar todas estas cosas, ¿verdad? Y ahí está, y ahora están diciendo entonces que le van a dar dinero, y esto sale también de Alemania. ¿Y de a quién le va a dar dinero Alemania? Que le reparte dinero para todos lados a la gente de Siria, amigos. Pero a pesar de todos estos reportes que hemos estado leyendo, que ahora hay matanzas, que son miles de personas que fallecen, ¿no? Que se mueren asesinadas por estos que son los socios entonces de Al-Nusra y de otros países de ahí de Medio Oriente, entonces, que le permitieron que tomaran Siria, entonces. Y díganme ustedes, ¿no? Porque están entonces dándole un paquete de millones de ayuda. Entonces Alemania prometió 350 millones de euros al régimen sirio para la reconstrucción, pese a los reportes de masacres sectarias. El ministro de Exteriores dijo que es ayuda humanitaria, no apoyo político. Esto sigue a la caída de la oposición en Alepo. Bueno, y ahí está, ¿no? O sea, te están mandando realmente, le vas a mandar dinero a esta gente que está matando gente allá en el Medio Oriente. No era que vos estás todo por los refugiados, porque no tiren. Que no tiren a los homosexuales de las azoteas, que no cuelguen a los homosexuales de las grúas. Sí, yo era todo por eso, pero ahora que están los terroristas allá, que nosotros los financiamos, los educamos, los pertrechamos y los vamos a apoyar. Decime vos, ¿no? Una cosa media extraña. Bueno, sin embargo, tenemos más buenas noticias. Porque gracias a lo que está sucediendo entonces con Alemania, con este nuevo gobierno, con esta nueva guerra, entonces parece que también se va a venir un nuevo paquete para los verdes, estos que entonces están empujando todo esto, ¿verdad? Exitoso paquete para el clima gracias a los verdes. Para los verdes ahora la votación de los verdes ha sido muy pequeña en esta nueva elección. Lo que pasa es que se están apurando para hacer todo antes de irse, dejarle ya un paquetazo y todo complicado. Está complicado, ¿no? Porque está dentro. El Mars está dentro de todas estas cosas, ¿no? Alemania aprobó un paquete climático de 22.000 millones de euros impulsado por los verdes en el Bundestag. La ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, dijo que es un paso histórico hacia la neutralidad climática, porque quieren llegar a la neutralidad climática en el año 2030. Pero incluye 10.000 millones para energía renovable y 5.000 millones para transporte público hasta 2030. Pero esto era más adelante, era 2034, una cosa así. Querían llegar a la neutralidad climática, amigos, y por eso estaban inventando y haciendo todas esas cosas que en realidad lo único que están haciendo es destruir la industria. Y ahora entonces con esto que se permiten el gasto, quiere decir que ahora pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y inventan y dicen que precisan lo que precisen, y ahí está el gasto entonces para proteger el medio ambiente. Pero si China contamina, ¿qué hacemos? No pasa nada. Si India contamina, ¿qué hacemos? No pasa nada. Y bueno, somos los únicos que entonces estamos cuidando el medio ambiente. Eso parece que es lo que dice la gente. Se está saliendo medio caro, ¿no? Aparte con esto de Nord Stream.
del Nord Stream que lo rompiste, entonces está cerrando todas las industrias, no nos sirve de nada y vos querés seguir la guerra. Y esta misma Annalena Baerbock, mirá la noticia que sale, que esta es una mujer que realmente, amigos, si ustedes están siguiendo las noticias como hacemos nosotros, se van a dar cuenta que esta mujer, bueno, sirve para poco y nada. O sea, claro, son como robots que están puestos ahí para cumplir un objetivo. No tienen ningún tipo de moral, ningún tipo de ética, nada, porque no representa lo que supuestamente debería representar esta de lo verde. Por eso les digo, ¿cómo va a estar empujando la guerra? Sin embargo, ahora la quieren poner, entonces parece que propone a Baerbock, ministra de Exteriores, como presidenta a la Asamblea General de la ONU para 2026-2027. Y viste cómo es, ¿no? Si haces bien los deberes, después te damos un buen puestito y te vamos a dejar seguir subiendo, que es la intención de toda esta gente, y por eso están todos adentro, amigos. Y todos estos globalistas, que todos generalmente salen de las academias del World Economic Forum, bueno, terminan entonces en estos puestos de poder que después siguen subiendo y subiendo. Ya es el caso, por ejemplo, el Mark Rutte, que después termina entonces como jefe de la OTAN, y todos estos entonces que siguen subiendo y subiendo. No le va a pasar lo mismo al señor Zelensky, que ya quemó todos los papeles. Y bueno, veremos cómo lo sacan, ¿no? Ahora vamos a estar hablando justamente acerca de eso, amigos, porque es la pregunta: ¿cómo lo van a sacar al señor Zelensky después de que el señor Putin y el señor Donald Trump se entienden, ¿verdad? Nosotros nos entendemos, estuvimos hablando horas por teléfono, somos muy amigos, y ahora queremos que acate lo que nosotros decidimos. Parece que no, está diciendo que no quiere acatar las resoluciones de paz que dice la gente de Estados Unidos, así que eso lo dijo ahora, ¿no? Salió en una grabación hablando entonces por televisión, así que veremos cómo avanza todo esto, porque me imagino que empezarán a sentir la presión de Estados Unidos de alguna forma, para que, digan que sí a todo este proceso de paz, que en realidad es solamente de 30 días. Esto, el señor Putin quería una cosa, un alto al fuego quería el señor Putin. Y esta gente entonces está promoviendo ahora simplemente un parar entonces los ataques por 30 días. Y bueno, y es lo que estaba pasando, ¿verdad? Mientras entonces parece que esto se sale de Volternet, amigos. Nosotros siempre les comentamos que nos interesa esta revista, nos parece muy buena. Y el muchacho el señor Thierry Meissan, entonces está diciendo que esto, luego que se solucione lo de Ucrania, podría pasar a resolver lo de Irán, amigos. Es lo que está diciendo el señor Thierry Meissan. Dice que entonces, que tras un supuesto acuerdo secreto entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania, el próximo paso de Trump es negociar con Irán. Washington y Moscú han pactado la paz en Ucrania, citando la caída de Zelensky tras ataques a intereses yanquis que eran Chevron y ExxonMobil. Para los esto, bueno, es una apreciación del señor, porque habla acerca de los sionistas revisionistas, seguidores de Jacobinsky y Netanyahu. Es hora de aplastar a Irán tras vencer a Hamas, Hezbollah y Assad. Trump, en cambio, prioriza pacificar el conflicto iraní. Tras Ucrania, Meissan dice que la prensa mira a la Palestina, pero la paz se juega en Teherán. Y bueno, y ahí estaban, ¿no? Porque el señor Putin también había intervenido, o supuestamente en esta charla que dieron como de 1 hora y media, que estuvieron charlando como 1 hora y media, también hablaron de esas cosas. Y me parece que el señor entonces Putin, lo había leído por acá, a ver si iba a salir entonces, que había salido de garantía, se había puesto de garantía como de garantor para la gente de Irán. Bueno, por esto, ¿no? De las armas nucleares, será, o alguna cosa de esa, porque no trascendió exactamente qué fue lo que dijeron. Pero una de estas cosas se mencionaron entonces de que el señor puede haber tenido entonces, de haberle dado el apoyo a Irán, ¿no? Lo cual me parece absolutamente correcto, amigos, porque si el señor Putin le da el apoyo a Irán, no el apoyo, no estamos hablando acá de la guerra, ¿no? Sino decirles, bueno, mirá, no vayan a atacar, no se ataquen. Nosotros te damos la seguridad de que esta gente no está desarrollando armas nucleares. Y bueno, y la gente de Estados Unidos empieza una relación y confía en la gente de Rusia, puede llegar entonces a unas conversaciones pacíficas, amigos. Y todo el mundo se puede entender hablando, nosotros lo dijimos al principio. Claro, ahora están actuando con gran fuerza contra los hutíes, que lo vamos a tener un poco más adelante. O sea que el señor Donald Trump, que se había dicho que quería detener las muertes, detiene las muertes allá arriba, pero comienza las muertes allá abajo, que es lo que, como les decía, ha dado que hablar muchísimo en la prensa alternativa de Estados Unidos acerca de estos ataques contra los yemeníes, contra la gente entonces de los hutíes, ¿no? Que ya también en algún momento los habían atacado la gente de Arabia Saudita, colaborando con la gente de Estados Unidos.
Bueno, estos hutíes que comienzan a atacar y que ¿por qué atacan? Porque se rompió el acuerdo de paz, y como se rompe el acuerdo de paz, entonces se ponen como locos y empiezan a atacar los barcos que pasan por ahí. A la gente de Trump entonces no le gusta y comienza a atacar a los hutíes, y parece entonces que ahora está echándole la culpa de los ataques de los hutíes a la gente de Irán. Bueno, podría ser entonces como una forma de que esta gente se sienta a charlar. Siempre están con esto, siempre está el señor Donald Trump con esto que te voy a destruir, te voy a romper todo, te voy a hacer pedazos. Y luego la gente se sienta a charlar. Lo habíamos visto con el señor entonces de Norcorea, había sido una cosa así, así que tenemos esperanzas de que sea una cosa así también. Aunque ahora en este momento está muriendo gente, ¿verdad? Es una cosa que... Por eso les digo. Y ahora vamos a tener más adelante entonces en el capítulo de hoy, porque les traje un extracto ahora que cuando hablemos de Israel acerca de lo que había dicho este señor que tengo acá en la pantalla, se llama Jeffrey Sachs, de un video que comparte el señor Donald Trump, de un video de este hombre entonces hablando acerca de Israel, que ahora se les voy a traer el extracto para que vean cómo este hombre tira y afloja, ¿verdad? Bueno, acá entonces parece que están hablando por teléfono, se juntó el señor Donald Trump a hablar con el señor Putin, sí, hablaron, y acá están diciendo 45 minutos, pero él mismo había dicho, acá estaba, creo, a ver dónde es que estaba, 90 minutos que hablaron, como 1 hora y media dice que estuvieron hablando, y acá dice 45 minutos, no sé por qué, ¿no? Bueno, enfocado en Ucrania, donde acordaron detener el conflicto tras la retirada de Ucrania del Donbass el 15 de marzo, Putin propuso estabilidad global y menos sanciones que costaron a Rusia el 8% de su PBI desde el 2022. Trump dijo que Putin es alguien con quien puedo trabajar. El Kremlin confirmó el diálogo, pero Estados Unidos no comentó oficialmente. Fuentes rusas dicen que tocaron temas sensibles como Siria tras la victoria de Assad, tras la caída de Al-Assad, y Crimea, con Trump abierto a soluciones pragmáticas en su primer contacto público desde enero del 2025 tras asumir el poder. Bueno, esto es lo que te digo, ¿no? A partir de que salen todas estas comunicaciones que se dan entre el señor Donald Trump y el señor Putin, ¿qué hace el señor Zelensky? Sale a decir que ¿cómo es que dice? La línea roja de Ucrania son los territorios. No vamos a ceder ningún territorio. No, te está diciendo acá el señor Donald Trump prácticamente que vas a ceder territorios, señor Zelensky. No sé qué es lo que no entendés, ¿no? Porque somos muy... nosotros la democracia y la integridad territorial. Bueno, no sé, no, me parece que ese es un partido que ya está perdido, y ahora que lo va a... que Estados Unidos dice que sí, olvídate, ¿no? Ya era olvídate ya hace tiempo, pero ahora olvídate. Bueno, ahí estaba, ¿no? Trump parece entonces que va a reconocer a Crimea como parte de Rusia, que era lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, Crimea lo toma en 2014, o sea, esto fue cuando comienza este conflicto, amigos, porque Crimea era una zona que estaba bastante defenestrada por parte del gobierno ucraniano, porque había muchos rusos, no les gustaba porque había muchos rusos, nosotros somos ucranianos orgullosos, y así decían todos estos nacionalistas que andan todos vestidos con estos uniformes nazis, que están sacando artículos para esconder todo eso, como decía entonces un artículo de New York Times que decía el problema nazi de Ucrania. Sí, el problema nazi de Ucrania es que nosotros que estamos revisando la prensa está todo el tiempo saliendo esta gente vestida con símbolos nazis. Entonces decime vos, si son nazis es porque son buenos o son malos, ¿no? Pero estos son nazis buenos, como ya les digo, ¿no? Llevaron allá un señor a Canadá para darle una medalla porque era un ucraniano y no sé qué, no sé cuánto, y terminó siendo un nazi, y lo empezaron a perseguir, amigos, las organizaciones judías, porque parece que había estado metido en distintas cosas, así que bueno, no saben dónde meterse, ¿verdad? Y a esta gente entonces ahora están entonces empujando que esta guerra, bueno, sea grande, yo no me pregunto por qué, ¿no? Bueno, Estados Unidos estudia reconocer Crimea como parte de Rusia, es lo que está diciendo también entonces la gente de Forbes, y están todos muy preocupados porque imagínate, tras la llamada Putin-Trump el 17 de marzo, donde acordaron no interferir en Crimea, fuentes en Bruselas dicen es un hecho consumado desde el 2014, y obvio, sí, porque otra cosa, ¿no? Como les decía, atacan esa zona. Entonces, ¿qué hace Putin? Toma la zona, pero no solamente toma la zona militar, sino que dice, bueno, vamos a hacer unas elecciones. Hacen unas elecciones, invitan a unos veedores internacionales, esta gente dice que está todo correcto, después dicen que es todo mentira, que no se puede confiar en esa gente que fue a ver las elecciones, pero hacen unas elecciones y les da que quieren volverse rusos, amigos, porque aparte la situación económica de Rusia era bastante superior en ese momento a lo que era en Ucrania, que estaban en caída libre, entonces se vuelven rusos, y ahora entonces no les gusta, y bueno, si no te gusta, anda a llorar al cuartito, esto es democracia, decía el señor Putin.
Putin porque esta gente votó y eligió. Y si le das a elegir entonces, porque eso es lo que pedía, dejen que las regiones estas entonces elijan a ver qué es lo que quieren hacer. Primero querían ser autónomas, porque obviamente si no te gusta que seamos rusos, nosotros no vamos a dejar de ser rusos. No, los vamos a matar a todos, váyanse para Rusia. No, que no nos vamos para Rusia, esta es mi tierra, acá nacimos, aquí nos vamos a quedar. Bueno, resulta entonces que no podemos entendernos, dicen la gente de Ucrania. Los vamos a tener que matar a todos. Y ahí empieza la guerra, amigos. Si los hubieran dejado votar, como sugería el señor Putin, para crear zonas autónomas, no hubiera pasado todo esto. Esto da todo con el tema este de los acuerdos de Minsk 1 y 2, que también, bueno, fueron todo una charada entonces para que la gente de Ucrania se arme, como después lo confesó la señora Angela Merkel, ¿no? Bueno, ahí está, fantástico, maravilloso. Bueno, les voy a contar algunas cosas de lo que está sucediendo entonces allá también en Medio Oriente, amigos, porque estamos recorriendo, ustedes saben que nosotros recorremos y hablamos un poquito de todo, ¿verdad? Pero antes de comenzar con eso, porque acá te iba a comentar, acá está lo de Netanyahu, ¿verdad? Pero antes de comenzar con esto de que Netanyahu dice entonces que ahora las negociaciones con Hamas se harán bajo fuego, que es una buenísima forma de negociar. Me encanta lo que está haciendo el señor Netanyahu, porque lo único que quiere es terminar con Hamas. Bueno, pero si lo único que quiere es terminar con Hamas, mi pregunta es esta. Mi pregunta es por qué lo apoyó a Hamas, por qué le hizo llegar dinero, por qué tenía que tener a Hamas en la franja de Gaza o directamente en Palestina, amigos, porque si no tiene un grupo armado no tiene a qué pegarle, no tiene motivo entonces para salir a sacar tierras por seguridad y todo lo demás. Entonces tenía que tener a Hamas, y esto ya lo trajimos en su momento, amigos, que este señor estaba apoyando a Hamas indirectamente, o sea que pedía que no se le quite el apoyo monetario a la gente de Hamas. ¿Por qué? Porque los precisaba, amigos, para todas estas cosas que están llevando adelante. Pero antes de comenzar a hablar de todas estas noticias que tenemos ahora acerca de Netanyahu, Hamas y todo lo demás, les voy a comentar que el señor Donald Trump, antes, esto ya había sido electo, fue antes de las, no tiene que haber sido después de las elecciones, había compartió un video que era del señor este que les digo, el señor Jeffrey Sachs, que este es un profesor de geopolítica muy conocido allá en Estados Unidos, que habla en todos los canales de televisión, es muy conocido, lo llevan en los institutos y todo. Y en este caso lo habían llevado a un instituto, entonces era una universidad de Inglaterra. Entonces el texto, o sea, lo que comparte el señor, era un video en realidad, lo que comparte el señor Donald Trump, era este señor hablando de la situación de las guerras de Medio Oriente, y lo que dice es textual, se lo traje textual entonces. La última parte, solamente la parte que habla acerca de esto, de la gente de Israel. Y decía, ¿de dónde vino esa guerra? ¿Sabes qué? Es bastante sorprendente. Esta guerra vino de Netanyahu. En realidad, Netanyahu tenía desde 1995 en adelante la teoría de que la única forma de deshacernos de Hamas y Hezbollah es derrocando a los gobiernos que los apoyan. Esto es Irak, Siria e Irán. Y el tipo no es nada sino es obsesivo y todavía está tratando de hacernos pelear con Irán hoy, esta semana. Es un profundo y oscuro hijo de P. Perdón por decírtelo, nos ha metido en guerras interminables y debido al poder de todo esto en la política de Estados Unidos se ha salido con la suya. Y este extracto, amigos, este video, entonces lo compartía el señor Donald Trump hace unos meses. Cosa que nos daba cierta esperanza, como para la gente que está como nosotros, entonces que sabemos más o menos lo que está pasando y decimos, bueno, este señor está viendo lo que está pasando, está escuchando entonces a gente que realmente tiene algo para aportar y no todos estos comentaristas de televisión que lo único que hacen entonces es repetir y repetir. Y está diciendo que efectivamente las guerras entonces de Medio Oriente han sido empujadas por la gente de Irak, por la gente de Israel. Y uno de estos casos, amigos, que es muy conocido es el caso de Irak también, ¿no? O sea, pero muchas cosas también se los relaciona con el 9/11, con muchísimas cosas, entonces, y por eso te digo entonces que hay muchísimas cosas que se tienen que saber acerca de lo que está pasando dentro de Estados Unidos y a ver si todas estas informaciones que están liberando, dentro de ella la de JFK, pero más importante la de Epstein, amigos. Cuando liberen la de Epstein, ahí vamos a saber entonces definitivamente para quién está trabajando el gobierno de Estados Unidos, que es lo que se pregunta mucha gente en este momento, allá en Estados Unidos, dentro de la gente que más se ve afectada por esto, o sea, que ven que los dineros de la gente de Estados Unidos se está yendo a las guerras, unas guerras que ellos no querían, porque el señor Donald Trump, como les decía, llegó con una rama de olivo en las manos, así que ahora se puso a hacer guerra y a la gente no le está gustando, ¿no? A la misma vez el señor Netanyahu entonces advirtió que las negociaciones con Hamas se harán bajo fuego. Hamas no puede esconderse tras treguas, negociaremos bajo fuego.
Esto tras ataques aéreos en Gaza que mataron 47 palestinos, y esto, bueno, 47, ahora eran 400 palestinos había matado. Y bueno, no importa nada, ¿no? O sea que no importa nada. Y ahora entonces va a ser bajo fuego. Y la gente entonces sale a defenderlo. Por ejemplo, acá Infobae, que por supuesto siempre tiene una visión bastante particular, que es la de Israel, ¿no? Acerca de todas estas noticias. Y acá entonces están comentando que estos ataques aéreos, entonces, según el Ministerio de Salud Social, Infobae reporta que Israel rechazó una pausa humanitaria propuesta por Qatar. No había alto el juego hasta que jamás se rinda, afirmó un vocero. Desde octubre del 24 murieron 39.000 palestinos y 1.800 israelíes, son más los muertos palestinos. Y bueno, ahí estaba, ¿no? Ahora, el caso, amigos, es que este hombre no quiere la paz, y esta paz la había conseguido el señor Donald Trump. Dice que esto fue permitido por la gente de Estados Unidos, por el señor Donald Trump. Pero yo tengo mis dudas, amigos. Veremos cómo avanza toda esta información para ver si le gusta o no le gusta al señor Donald Trump que este hombre está rompiendo el pacto de paz que supuestamente se habían propuesto. A la misma vez salen estos diarios, amigos, como les digo, el Jerusalem Post, un diario entonces que a veces, bueno, nosotros lo usamos para cierta información, pero dentro de otra información, la información que habíamos sacado del Jerusalem Post, amigos, era toda aquella acerca de las muertes del 7 de octubre, que muchas de estas muertes podrían haber sido entonces por fuego amigo, como se decía entonces, porque se habían usado la orden de, ¿cómo era que se llamaba? Tenían una orden de matar a los mismos rehenes israelíes para que no se los lleve la gente de Israel. Y esto era entonces la operación, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya me voy a acordar, amigos. Pero tenía entonces dentro del ejército israelí hay una directriz que si se están llevando a un rehén, es mejor matar a los raptores y al rehén que dejar que se lleven al rehén. Esas eran las órdenes que muchas veces se habían dado. Y ahora hace poco entonces el ministro de Defensa también lo había aceptado, así que está todo ahí para verse, amigos. No es ninguna información ni teoría de la conspiración. Y ya les digo, no tenés que ser justamente, no podés ser una gran cadena de información para comentar estas cosas porque nadie lo trae, pero eso está ahí para verse. Cualquiera que haga una investigación acerca de lo que les estoy contando va a llegar a las conclusiones de que lo que les digo es la realidad, amigos, que eso está todo informado y parece entonces que mucha de esta gente murió con fuego amigo, ¿no? Bueno, ahí estaba. Entonces finalmente la gente debe reconocer, y esto sale del Jerusalem Post, entonces que las tácticas atrás de la manipulación de Hamas, dice entonces, sale un artículo, porque por supuesto están manipulando a la gente cuando ven entonces que la gente de Israel le rompe todo y parece que no les gusta a la gente del mundo, y esto es manipulación, dice la gente del Jerusalem Post. Y por supuesto, ¿no? A la misma vez la gente entonces de los derechos humanos de la ONU dice que está horrorizado ante los ataques israelíes en Gaza. Y esto sale de Forbes. Entonces Volker Turk, jefe de derechos humanos de la ONU, dijo: estoy horrorizado por los bombardeos en Gaza. El 17 de marzo ataques israelíes mataron 47. Bueno, Forbes cita que son 1,2 millones de desplazados en Gaza, con 80% sin agua potable. Turk pidió una investigación independiente tras denuncias de los crímenes de guerra. Netanyahu respondió: la ONU protege a terroristas. La guerra costó a Israel 22 mil millones de dólares del 2005, según el Banco Central. Y bueno, no importa, ¿no? Porque algunos negocios, esta noticia no la traje, amigos, pero mira, justamente acá está entonces que BIS, entonces, que es una empresa israelí, es la hora entonces la que le va a hacer la seguridad a Google. Es la compra más grande que ha hecho Google en su historia, 32 mil millones de dólares. Y lo compre entonces compra esta cosa de seguridad. Y ahora, para entrar entonces a tus cuentas sociales de Google, te están pidiendo los datos estos que huellas digitales y la cara y todo lo demás, amigos, y cada vez se viene más. ¿Te gustaba leer el mail? Sí, me gustaba leer el mail. Bueno, poné tu cara si sabemos quién son. No quiero poner mi cara. Bueno, te dejo entrar el mail, ¿no? Y bueno, me parece que va a ser así, amigos. Todos están obligados. A la larga o a la corta vamos a terminar todos adentro. La marca de la bestia obligatoriamente la tenés que llevar. Bueno, en algún momento va a ser así, ¿no? Porque se viene, es otra de las cosas. Bueno, acá están diciendo, amigos, y esto sale de los hutíes. Entonces, los hutíes que están atacando. Y atacan los hutíes. ¿Y a quién atacan? Ahora están atacando, entonces, están atacando a Israel, ¿no? Eso también lo teníamos ahí.
ahí. Dice que Estados Unidos lanzó su operación militar bajo Trump contra los hutíes de Yemen, que aparte otra cosa, ¿no? Yemen es el país más pobre del mundo, amigos. Parece que la ecuación era que caía una bomba de $500.000 en una carpa de $13. Era así como estaban destruyendo todo, amigos. Y bueno, se ve que son bastante organizados estos muchachos, porque con pocos recursos parece que pueden hacer mucho. Imagínate que llamar la atención de la gente de Estados Unidos, que tienen que ir allá a hacer todos estos ataques para defender la libertad y la democracia. Ahora ya no es allá en Ucrania, cambió. Ahora es en Israel, amigos. Siguen defendiendo la libertad y la democracia en Israel. Y veremos cómo avanza, amigos, porque anda a saber si esto no es todo un juego a largo plazo que está haciendo el señor Donald Trump para llegar a las negociaciones con la gente de Irán. Y si es eso, bueno, si es eso y es para bien a largo plazo, ¿qué es lo que esperamos? Bueno, lo que nos gustaría, en realidad ya no esperamos, ¿no? Ahora es lo que nos gustaría, porque no se sabe y nunca vas a saber, ¿verdad? Bueno, ahí está, amigos. Otra cosa que está saliendo es que la señora Tulsi Gabbard, que nosotros la teníamos en total buena estima, también está empujando extra contra los hutíes, ¿no? Esta señora tenía una cosa bastante negativa contra la gente allá de Medio Oriente, porque ella había sido militar, se había alistado entonces por el ataque del 9/11, pero todavía no llegó a la conclusión de que el ataque del 9/11 podría haber sido de falsa bandera. Qué raro, o sí, ahora está en la cabeza de la CIA, la señora esta, y ayer, bueno, decía que esta liberación de los documentos, decía que por supuesto que muestran entonces cómo la administración Donald Trump quiere transparencia. Bueno, no mostraba demasiado, señorita Tulsi Gabbard, pero sin embargo, como les leímos al principio, algunas cositas entonces sí están mostrando, y es lo que está dando que hablar. Las únicas cosas que están dando que hablar son entonces estas cosas que les comento, ¿no? Y esta señora entonces, Tulsi Gabbard, dice que pidió aliados sumarse a ataques contra los hutíes en Yemen. Dijo que necesitamos una coalición para detener esta amenaza el 17 de marzo de Estados Unidos. Bueno, y ahí está, porque Estados Unidos comenzó el bombardeo y esta señora quiere que se sume la gente del mundo. Vamos todos unidos, entonces la guerra de la buena voluntad. ¿Te acordás que había entonces estos grupos que eran de la buena voluntad y el eje del mal era el grupo contrario, ¿no? Bueno, ahí dice entonces también que los misiles entonces de los hutíes están disparando misiles también para Israel, amigos. Por eso les digo, como están ahora bombardeando Palestina, la gente esta lo que está haciendo es responderle entonces a la gente de Israel. Porque, bueno, era lo que habían dicho, ¿no? Ellos dijeron, no habían atacado ningún barco mientras la situación esta de paz seguía dándose. Bueno, ahora que se rompió la situación de paz, vuelven a atacar, amigos, y por eso les digo, está llamando la atención de que esta gente que es tan pequeña, parece que puede hacer tanto problema. Fantástico, maravilloso. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, volvemos enseguida. Escuchanos en Radio Revolución 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora. Let's go. This is your radio, your station. Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. radiocuervouruguay.com.uy. Fantástico, amigos. Bueno, alguien que volvió a la palestra, que estaba perdido en la inmensidad del espacio, que la gente ya no hablaba de él. ¿Quién es? El señor Bill Gates, amigos, volvió. Y como siempre vuelve, y cuando está relacionado con el tema de la salud, están hablando de salud, están hablando de vacunas, están hablando de medicamentos, y sale como de abajo a la piedra, ¿no? Hay un meme que sale de atrás de un árbol. Bueno, así está el señor Bill Gates. Entonces, ¿quién está hablando de vacunas? Dice entonces que, bueno, si no le dan el apoyo, la gente de Estados Unidos no le da el apoyo, van a tener que suspender todas estas cosas. ¿Y qué va a pasar si suspende? Bueno, no sabemos, ¿no? El 18 de marzo, entonces, Reuters informó que Bill Gates está presionando a la administración Trump para mantener los fondos de salud global, desde vacunas infantiles hasta tratamientos de VIH. Dos fuentes dicen que Gates se reunió con el Consejo de Seguridad Nacional y legisladores advirtiendo: mi fundación no puede llenar los vacíos. Tras la toma de posesión de Trump en enero, USAID perdió más del 80% de sus contratos, congelando miles de millones para malaria y alimentos de emergencia. Un portavoz de la Fundación Gates dijo: Bill estuvo en Washington discutiendo el impacto vital de la ayuda internacional. Estados Unidos da $300 millones anuales a Gavi
y más de 1.000 millones al Fondo Global, ambos en revisión. Gates pidió apoyo a la OMS que Trump abandonó el primer día. Y PEPFAR con proyectos en riesgo, amigos. Mirá toda la plata que le dan, ¿no? 300 millones anuales a Gavi. Gavi es la organización también entonces de esta gente, o sea, de las cacunas. 300 millones y 1.000 millones entonces el Fondo Global. Así que bueno, veremos entonces cómo suplantan todo ese dinero. La fundación con 8.000 millones de presupuesto no puede reemplazar al gobierno, dice Gates. Expertos estiman que 1,65 millones podrían morir sin ayuda para VIH en un año, amigos. Y bueno, eso es lo que están diciendo, está diciendo el señor Bill Gates, que quiere el dinero del Estado, que es como así, bueno, es así como han llevado todo eso adelante. Y acá está este señor, entonces, ¿cómo se llama este? Que lo tengo bastante poco aprecio. Este señor había oído hablar con Joe Rogan, en una entrevista con Joe Rogan. Y lo pone en evidencia, lo deja en evidencia el señor Joe Rogan, porque está hablando muy mal del señor JRFK, o sea, el ministro de Salud en este momento de Estados Unidos. Esto era antes de que fuera ministro de Salud, solamente cuando esto era en la época del coronavirus, cuando el señor Kennedy se manifestaba fuertemente en contra de todas estas cosas que esta gente estaba promocionando. Y este hombre le dijo cosas horribles acerca de él, que es un teórico de la conspiración y que esto y que lo otro. La cosa es que el señor Joe Rogan le dijo, bueno, esperá, ¿sabes lo que hacemos? Vamos a arreglar acá, los traigo los dos, nos sentamos todos, los tres, y debatimos el tema. No puedo debatir, dijo, no puedo debatir. Jotes se llama Jotes, es un medio asquerosilio. Bueno, y ahí estaba el señor, entonces, que es otro de los que están empujando esto totalmente dentro con la agenda del señor Bill Gates, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, parece que la gente en Australia, amigos, parece que está perdiendo la libertad de expresión. Bueno, aparte de haber perdido entonces muchas de las libertades, porque allá sí que les fueron duros a la gente de Australia. Y ahora entonces están saliendo todos los artículos. Yo leo muchísimos artículos de lo que está sucediendo en materia de salud en Australia, amigos, y no me sorprende para nada, por supuesto. Pero allá parece que también lo censuran. El otro día habían hecho entonces un capítulo muy interesante acerca de todo esto. Yo lo seguí en Twitter, después quisiera buscar la información y la habían sacado absolutamente toda, porque me parece que no quiere que se enteren. Bueno, la cosa es que acá, amigos, ahora hay muchos ataques de antisemitismo, de antisemitas, entonces, y parece que ahora están endureciendo las leyes de la libertad de expresión, y esto es porque la sociedad multicultural, entonces, parece que los está llevando a que no puedan tener libertad de expresión. Es lo que está diciendo, la gente, entonces, porque hay muchos ataques antisemitas, entonces hay que sacar la libertad de expresión, porque si queremos un mundo multicultural no podemos tener libertad de expresión. O sea, te metemos preso, parece, por decir algunas cosas, otras no, y ahí están entonces, y por eso me interesé, ¿no? Fui a recorrer esta noticia, entonces parece que sí, que efectivamente están poniendo entonces unos nuevos códigos criminales. Pero ¿qué sucede, amigos? Según estaba saliendo de Wikileaks estaba informando acerca de esto, todos estos los motivos, estos violentos que han llevado a que efectivamente se endurezcan las leyes de la libertad de expresión, o sea que cada vez se pierda cada vez más la libertad de expresión. Bueno, parece que tenían que ver entonces con unos ataques, pero según Wikileaks entonces estaba diciendo que estos ataques en realidad eran falsos, o sea, habían sido tipo bandera falsa, amigos, o sea que no habían sucedido, que habían sido exagerados, o que se ocultaba información y se usaba de una forma o de otra. Y bueno, eso es lo que estaban informando acá de Wikileaks, y por eso les digo, amigos, cuando estén censurando a la gente por hablar o no hablar, bueno, ya saben, ¿no? Hay que buscar el motivo de la censura, y vos ves que entonces siempre hay un detonante por estas cosas, y muchas veces entonces son provocados, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, le vamos a hacer recordar, amigos, que uno de los principales entonces escritores de la historia ha sido el señor Shakespeare. Eso es verdad, amigos, ustedes han visto muchas películas, porque por supuesto, la cultura inglesa ha dominado por lo menos las artes visuales, entonces han salido muchas películas también del señor Shakespeare, y ahora parece que quieren decolonizarla donde nació este hombre, amigos. ¿Por qué? Porque hay supremacía blanca, y esto yo te digo, ¿no? Están destruyendo la historia y la cultura, pero principalmente de los países europeos, amigos. No van a destruir la historia de la cultura de otros países. Sin embargo, acá parece que no les gusta el señor Shakespeare,
Y bueno, es lo que están diciendo. El Telegraph informó que Shakespeare planea de que el Shakespeare Birth, esto es una organización del centro de Shakespeare, entonces quiere descolonizar la casa natal del dramaturgo en Stratford-upon-Avon. La directora Anna Pritchard dijo: debemos reconocer los vínculos con el supremacismo blanco y el imperio. En 2024 el Trust recibió 1,8 millones de libras del gobierno, pero tras críticas en X sobre el wokismo lanzó una revisión. Un informe interno halló que las obras de Shakespeare reflejan valores coloniales como La Tempestad. Planean cambiar exhibiciones y añadir contextos de opresión para 2026. En 2023, 420.000 turistas visitaron el sitio, generando 12 millones de libras. Expertos como Stanley Wells dicen que es absurdo. Shakespeare no era colonialista. El Trust niega borrar su legado, pero busca inclusión. O sea que están haciendo, amigos, como están haciendo ahora entonces. Los libros, ¿no? Te ponen el libro antes que lo vayas a hablar, te dicen: cuidado, este es un libro que fue escrito en 1572 y por eso tenés que... hay ideas con las cuales ya no se puede convivir y que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, sí, está, pero si vas a agarrar un libro, precisamos que me expliques. Sí, preciso que te explique, siempre es con anotaciones, amigos. Y eso pasó acá también con ese libro, también el libro ese diabólico. Hay un libro diabólico acá en Alemania, amigos, que también ha salido. Se permitió entonces su publicación, pero es con anotaciones para que... bueno, para que leas entonces con anotaciones, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces la gente que quieren decolonizar por el supremacismo blanco la casa del señor entonces William Shakespeare, y toda la gente se está quejando de que la organización que tiene el nombre de este hombre en su poder son unos woke, y son unos woke, amigos, son unos woke. ¿Por qué no conservar una cosa tan linda? Una cosa que quedó allá en el pasado y que esta gente se quiere deshacer porque no les gusta, vamos todos, progresismo internacional. La palabra progresismo hasta que es atractiva, porque uno progresa, va hacia adelante, bueno, pero no todo lo que hay adelante es bueno, ¿no? Es una cosa que podríamos esquivarla, doblar capaz para el otro lado o directamente dar la media vuelta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, otra cosa que está sucediendo ya entonces en Inglaterra, amigos, antes de que pasemos a Inglaterra, sí, vamos a pasar a Inglaterra, porque este es interesante, es del señor McGregor, que es un luchador entonces de lucha libre, o de, no sé, de boxeo, no sé qué. Este de lucha libre, estas luchas que lo hacen entonces en una jaula. Quería decir una caja, me estaba saliendo, pero una jaula, ¿verdad? Y este señor entonces se hizo muy famoso, muy rico y todo lo demás. Se hizo recontra súper famoso. Y ahora entonces quiere entrar al gobierno. El otro día visitó al señor Donald Trump. Y no le gustó a la gente por supuesto, de Irlanda. Pero la misma vez, amigos, están viviendo cosas en Irlanda que son increíbles. Están haciendo una sustitución de la población. Esto lo leía, ya se los digo todos los días acá porque lo estamos leyendo en las noticias, que es todo absolutamente a propósito. Siempre les contamos, por ejemplo, la anécdota de esto, que los van a buscar a Afganistán, a los afganos. No es que se vengan, sino que los van a buscar en avión. Lo mismo pasa acá en Inglaterra también. Pero acá en Irlanda, amigos, y la gente se está preguntando por qué no quieren sustituirnos, qué está pasando. Y obviamente que esto no es nada sin querer, amigos, eso es todo a propósito, hay un plan detrás. Bueno, la cosa es que a este señor no le gusta todo eso, y mucha gente también en Irlanda está también bastante cansada con todo este multiculturalismo, que muchas veces es violento, y como le decimos, violento contra las mujeres, ¿no? Bueno, McGregor está apoyado por Trump, criticando el gobierno por migración. De esto dice entonces el Independiente: sus opiniones son extremas. Irlanda recibió 104.000 solicitantes de asilo, es un récord, y McGregor, con 10 millones de seguidores en X, dijo: estamos perdiendo el país. El 16 de marzo 200 personas protestaron en Dublín contra las políticas migratorias tras disturbios en Coolock. Martin defendió a la Irlanda multicultural y negó vínculos con Trump, quien llamó a McGregor un gran tipo, y este es el presidente entonces, el irlandés. Ministro irlandés Michael Martin entonces habló mal de McGregor porque no apoya esta política entonces de multiculturalismo, pero a la misma vez, como nosotros les contamos todos los días, amigos, son cosas que, bueno, no son demasiado buenas entonces para la gente común y corriente, ¿no? Fantástico, maravilloso. Bueno, nació tu nene, sí, nació mi nene, pero no le digas, está bien, decirle nene, porque nene no tiene género, no es nene ni nena, no es nena ni nene. ¿Y qué están diciendo acá, amigos? Que bueno, le van a pedir también a los padres entonces, que piden a padres asignar pronombres y orientación sexual a recién nacidos en encuestas. El formulario dice que indique el género y la orientación del bebé,
y 14 hospitales optaron esta práctica en 2024 porque trata una ley estatal de equidad de género. Una madre dijo: es ridículo, mi bebé tiene 2 días, y el Departamento de Salud respondió: es opcional para datos demográficos. Y bueno, y ahí ves cómo están los padres, ¿no? Esto está saliendo entonces Domi God, entonces está informando acerca de lo que está pasando en Nueva Jersey con un estudio de la Hanks Cack University Medical Center, entonces, que hace una encuesta acerca de esto. Fantástico, maravilloso. ¿Querés tener un hijo? Si tengo un hijo. ¿Y cómo es tu hijo? Mi hijo es multi lo que quieras, ¿no? Porque ahora son todos multi lo que quieras. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos muy mal. Nos vamos a retirar, y cómo nos retiramos con las noticias del final. Noticias purum pum pum, noticia que decís cerramos, y es lo que hacemos, cerramos con la noticia purum pum pum. Amigos, y nos vamos a despedir con esta entonces, que sale de CNN. ¿Y qué es lo que sucede? La gente de Francia, ¿qué está pidiendo, amigo? Le está pidiendo a Estados Unidos que le devuelvan algo. ¿Qué les regaló? ¿Qué les dio la gente de Francia a la gente de Estados Unidos? La Estatua de la Libertad, amigo. Parece entonces que Jean-Luc Mélenchon, líder de la Francia insumisa, pidió a Estados Unidos que devuelva la Estatua de la Libertad, porque había sido efectivamente un regalo de Francia, pero lo que mucha gente dice es que este es un dios, no es un dios griego, que no es una Estatua de la Libertad ni nada por el estilo. Bueno, dijo: apoyan tiranos como Netanyahu y Putin. Esto tras ataques de Trump a Macron por el comercio. Así que le están pidiendo que devuelva la estatua, y bueno, que se la manden de vuelta. La Estatua de la Libertad, o del demigod, como era entonces, era un dios griego, no me acuerdo cuál era, pero uno de estos. Fantástico, maravilloso. Amigos, tenemos que retirar. Si llegaron hasta acá, les pedimos encarecidamente que nos apoyen, comenten, repartan, que nos compartan y que den dedos para arriba. Todas esas cosas nos ayudan. Si llegaron hasta acá, también saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Amigos, nos vemos el viernes. Muchas gracias por la atención. Chau, 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 chau. Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.